grabar así no me olvido. Perfecto. Mientras estamos ya abriendo. Son tus pajaritos estos, sí. Son mis pajaritos, sí, están a full. Tengo un Los pichón. míos están a full también. Paloma, que está... que se ve que nació por aquí también, entonces está a full. A ver. ¿Ese qué grupo es, Cookie? Ese es el grupo de Juli cuando estaban en octava, creo. Ah. Sí. Pero íbamos por acá. Ahí. Ay, Cuca, que me estás... ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, Mary! Mirá, y eso que no puse las fotos del grupo de Mary también jugando que tengo, ¿eh? No las encontraba ayer. Cuando jugaban con el... ¿Cómo se llama la pluma esa de...? No me sale el nombre. El juego de la pluma. Sí, la pelotita con pluma. Que tiene un nombre y no me sale. A Ramiro no le anda el audio. Ah, está bien, no importa. Ahí está medio... Bueno, ahí está, creo. La máquina está medio tolola. Ah, tengo una pregunta. Dale, Sí. Rami. ¿Escribió Ramiro o no? Cuando problematizan la regla, ¿lo entienden como una posible aparición del conflicto? Cuando problematizan la regla, si es una aparición del conflicto. Puede que sí, puede que no. Puede ser que cuando se plantee la regla haya conflicto respecto de, bueno, que alguno le quiera agregar alguna otra condición o algún otro condicionante a esa regla. Puede ser que ahí, una vez establecida la regla y de acuerdo a cómo hayan quedado conformados los equipos, si es un juego más de tipo agónico. Uy, mi conexión es inestable, me está diciendo que soy... ¿Me escuchan bien o se escucha entrecortado? Sí, perfecto, Q, perfecto. Me está diciendo la computadora que soy inestable, qué feo. Claro, toda recalibración del problema puede generar conflicto o no. También el conflicto podría estar dado por eso, podría estar dado con lo que dice Cookie, podría estar dado en realidad, al menos lo que planteamos en el texto, es cuando hay disparidad y cuando se pone en juego mi propio interés con el interés del otro, o mi interpretación con la interpretación del otro. Es decir, la pluralidad es en sí generadora de conflicto, el ser diferente. Exactamente, porque ahí Sennett también, cuando plantea en un libro que se llama El desacuerdo, cuando plantea qué es el desacuerdo generalmente no se da entre el que dice blanco y el que dice negro, dice Sennett. El desacuerdo se da entre el que dice blanco y el que también dice blanco, pero entiende otra cosa en el sentido de la blancura. ¿Sí? Establecida esta regla, bueno, la entendemos, la interpretamos de manera distinta y hay como diferentes opiniones acerca de eso mismo. Ahí es donde, dice Sennett, se da el desacuerdo. Por ejemplo, este ejemplo que contaba Ceci, ella lo interpretó para un lado y yo lo interpreté para otro. El ejemplo este que contaba siempre el negro acerca de su partido. Para mí ahí la diferencia, para Ceci la diferencia estaba entre que, bueno,
si le pegaba o no si él la tocaba, participaba o no participaba del juego, ¿sí? Yo lo interpreté desde otro lado, o sea, que en la participación, que no contaba que cuando el negro participaba del juego o cometía una infracción en el juego, no que él participaba, sino cometía una falta, como es tocarla con la mano, a él no se la cobraban porque total era malo, y a otro que jugaba muy bien sí se la cobraban. En cambio, Ceci lo interpretó desde el grado de la participación. Yo desde el lado del análisis de las reglas. ¿Quién tiene razón? ¿Ceci o yo? Las dos. Vamos a preguntar al negro. ¿Cómo? Sí. El negro es malo, eso ya, jugando al fútbol, eso ya lo sabemos. Pero tiene que ver de acuerdo a los sentidos que se ponen en juego ahí. Por eso es tan importante esto de Austin de cómo hacer cosas con palabras. Porque muchas veces quedamos, sobre todo en el ámbito de la educación física, quedamos entrampados en el hacer y que todas las modificaciones tienen que ver con hacer, bueno, porque ya se va a resolver el conflicto, no importa, sigamos jugando, porque ahí, no. Y eso es también qué es lo que entendemos por el juego, qué entendemos por la regla, cómo nos ponemos de acuerdo. Son actos de palabra y son actos que la enseñanza está en aprender a acordar, en el saber que requiere acordar, ¿no? El ejemplo que ponemos siempre también, ¿no? Cuando te dice un profe, en reunión de profe, no, siempre ponemos el ejemplo de quinto B, que no sabemos quién es quinto B, pero bueno. No, con quinto B no se puede jugar, porque se pelean todo el tiempo, ¿sí? Pues ya no saben jugar. Bueno, como si fuese una responsabilidad de los jugadores, ¿no? Ahí hay un saber que hay que poner en juego y hay que transmitir. Es un acto performativo, porque tengo que enseñar a que se pongan de acuerdo. No es que, bueno, nacieron malos, no se ponen de acuerdo. ¿Alguien les enseñó a ponerse de acuerdo? Qué interesante es esto, porque lo que decimos en el texto, que yo lo he hecho, en el texto decimos y mencionamos que podemos decir que es desacertado eliminar el conflicto, como también es desacertado decirles qué es lo que yo he hecho durante mucho tiempo en el jardín, en sala de... ¿Has dejado de compartir, Cuca, pantalla, no sé puede ser? Sí, ahora ahí vuelvo. Vos seguís hablando que ahí retorno. Como es tan desacertado lo que yo hacía con sala de 3 años, miren qué locura, decir, bueno, ustedes se ponen de acuerdo, vayan ahí un costadito y hasta que no resuelven lo que les pasa, no pueden volver al juego. Tenían 3 años. ¿Qué pretendía yo que los alumnos supieran en relación a la resolución de un conflicto? ¿Qué hacían mis pobres alumnos de salita de 3? Quedaban un rato sentados hasta que se aburrían y volvían al juego, ¿no? Resolvían. Entonces yo les decía muy seria, ¿resolvieron el conflicto? Sí, Ceci. Lo único que querían era jugar, no hablaban nada, no resolvían nada. Si estaban llorando, dejaban de llorar y volvían a jugar. O sea, lo mío, y ayudante en la situación conflictiva, era nefasta mi participación. Y lo hice hace no muy poco, ¿no? Hasta como el año pasado, te diría. Sí, claro, hasta que, bueno, empezamos a analizar en nuestra línea de investigación el tema del conflicto, y bueno, y en varias reuniones salía este tema, y lo pudimos charlar, reflexionar, rever. Y sobre todo por esto de entender al juego como un saber que comporta saberes, porque si entendemos el juego no solo desde una perspectiva natural, sino como una acción solamente, que no comporta en sí saberes, bueno, es solo hacer, es un medio de desarrollo, es es algo es algo innato, es algo que implica solo el hacer, bueno, no hay nada para transmitir ahí. Desde la perspectiva de entenderlo como un saber y analizar o pensar ahí cuáles son esas acciones que involucran, esas prácticas que se ponen en juego, ¿no? ¿Cuáles son los saberes que están presentes? ¿Cuál es la estructura de ese juego? A partir de ahí lo podemos empezar a pensar, como esto que dice Ceci, bueno, no lo pueden resolver, si no lo puedo hacer, alguien me lo tiene que enseñar. Es una práctica
que merece y necesita ser enseñada y transmitida. Con lo cual, no va, porque bueno, va a llegar un momento en que solito lo voy a poder resolver. Enséñame y voy a aprender más rápido. Como cualquier otra disciplina o cualquier otro saber, ¿sí? Si solo yo, tal vez, me dan un montón de años y paciencia y todo, y descubro a Pitágoras yo sola, como le pasó a Pitágoras. Pero si es un saber que alguien lo sabe y que me puede ayudar a resolver un problema de geometría, y bueno, enseñale Pitágoras, el teorema, para que lo pueda resolver. Acá es lo mismo. Enseñale el acuerdo, enseñale a debatir, enseñale a pactar, enseñale a acordar, enseñale eso, ese saber que comporta, es parte del juego, y así va a poder jugar o tener ese saber. Por eso es tan importante esto del acto performativo, cómo hacer cosas con palabras. ¿Qué se hace? Y se aprende, se enseña, y se aprende a ponerse de acuerdo, a compartir, etc. En esta imagen también era un juego muy, muy particular, es como una varilla de... la imagen que tienen acá a la izquierda, a la derecha de la pantalla, todos con los dedos índices hacia adelante, tenían que sostener esa varilla, que es un caño de luz de plástico, donde había unas bolitas adentro. Tenían que sostenerlo entre todos con los dedos, los brazos así semiflexionados al costado del cuerpo, y los antebrazos extendidos hacia adelante y los dedos ahí, agacharse entre todos y volverse a levantar, o sea, llegar a cuclillas entre todos y volverse a levantar, todos juntos, sin que las bolitas se caigan, que circulaban por adentro de ese caño. Parece facilísimo, pero no lo es. Es bastante complejo y requiere el registro del otro. Entonces, esto también tiene que ver con el juego, con el registro del nosotros. Si todos nosotros no participamos y no coordinamos juntos esa acción del juego, no somos un nosotros, no somos un todos juntos, el juego se cae. Ahí en sí, el problema del juego estaba con el acento muy fuerte en el nosotros, ¿sí? En el acuerdo, más que en la habilidad en sí. Uno podía, si uno se agacha más rápido que el otro, si pierden entre todos la línea y la tensión sobre ese caño tan frágil, se pierde el nosotros, ¿no? Por eso esta dimensión del nosotros se hace tan importante, ¿no? Y este aspecto político, nosotros ahí en el libro, como mencionaba Ceci, lo traemos a colación un texto de Campillo, de Andrés Campillo, que es un profesor de política de acá de La Plata, ¿no? Que habla, en relación a lo político, habla de un uso restringido y un uso generalizado de la política, ¿no? O de lo político. El uso restringido tiene que ver con, bueno, nosotros, y tomamos nosotros una posición al respecto, ¿no? Ay, esperen que se me están desapareciendo ustedes de la pantalla, no sé qué pasa. Es decir, el uso restringido tiene que ver con un tipo particular de relación social, dice instituida, presentada, en lo particular diferenciada, delimitada, frente a otras formas de relaciones sociales, ¿no? El uso restringido de lo político o de la política tiene que ver, bueno, con aquellos ambientes o instituciones en donde se ejerce ciertas acciones de tipo político, ¿no? En cambio, el uso generalizado tiene que ver con, bueno, con rasgos en general de la vida humana presentes en todas las relaciones, ¿no? Como tiene que ver con acordar con otro, llevar adelante algún plan en conjunto, ¿no? Entonces, el uso restringido al que refiere Campillo, tiene más que ver con las instituciones en cuanto a lo político, ¿sí? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ¿tá? El ejercicio de lo político a nivel, más en un sentido institucional. En cambio, el uso generalizado tiene que ver con
entender las relaciones humanas como lo político, como relaciones políticas. ¿Políticas por qué? Porque incluyen sujetos, incluyen iguales, relación entre iguales. Ahí también Hannah Arendt entiende a lo político como una cuestión de relación entre iguales. Yo tengo que reconocer al otro como un igual, es decir, ¿en qué sentido? Que tiene los mismos derechos que tengo yo de hablar, de participar, de opinar. ¿Sí? Entonces, nosotros como GIF, como Grupo de Investigación en Juego, sostenemos, en cuanto a esa compleja red de trama simbólica que posee el juego, ¿sí? De sentidos y de simbolizaciones que se ponen en juego, es que cumple esta práctica con una función política en el sentido generalizado de la palabra, pues permite a los jugadores constituirse, legitimarse y perpetuarse como tales. Implica que reconocer al otro en su función de igual. ¿Sí? Todos los que participan, ese nosotros está constituido a partir de que todos comportamos una relación de igualdad. ¿Sí? Todos tenemos las mismas derechos y las mismas posibilidades para participar en el juego, para acordar las reglas, ¿sí? El sentido de lo político en cuanto a relación entre iguales, ¿no? Rancière ahí también refiere a esa posibilidad que da el juego de ejercicio de igualdad, ¿no? En el sentido emancipatorio. Bueno, a ver, todos tenemos las mismas condiciones y posibilidades para participar de esa práctica, ¿no? Bien, entonces aquí, a partir de estas concepciones y de estas características, el nosotros como dimensión política del juego, lo que permite, no saben todas las cosas que está haciendo la pantalla de mi computadora. Si me distraigo es porque se me mueven cosas, o sea, las miniaturas de Cecilia y mío, porque los demás están todos con la cámara apagada, se me mueven, van fluctuando en medio de la pantalla. Bien, en nosotros como dimensión política del juego, lo que se entabla ahí es este equilibrio entre el conflicto y el acuerdo. Y acá traemos, ¿no?, las dos posiciones que caracterizan al pensamiento de Schmitt, que es un jurista holandés o alemán, no me acuerdo, y Hannah Arendt, ¿sí?, la gran filósofa, una de las grandes filósofas del siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Para Schmitt, lo político instaura la diferencia entre nosotros y los otros. Y esa diferencia, en el sentido, entiende a lo político como esa posición entre, bueno, los que opinamos una cosa y los otros que opinan otra cosa, ¿no? Esa distinción política específica se puede, dice, a la que pueden reconducirse todas las acciones y los motivos políticos, está en el núcleo o en la base de la distinción entre amigo y enemigo. El nexo o el corazón de lo político estaría, según para Schmitt, en esta distinción entre el concepto de amigo y enemigo, ¿sí? Con lo cual, lo que está en el centro de su concepción política es la confrontación. Las diferencias y la lucha o la puja que se da en esa confrontación entre el nosotros y los otros. En cambio, el nosotros como dimensión política, bajo el análisis de Hannah Arendt, en esa dimensión política está la posibilidad del acuerdo. Si para Schmitt el acento estaba puesto en el conflicto y la confrontación, para Hannah Arendt, ese nosotros, en esa dimensión política, lo central es el acuerdo. Porque ese acuerdo permite a nosotros hablar y actuar concertadamente. Además, por esta concepción de Arendt de que algo es político cuando hay una relación entre iguales. Cuando hay diferencias de poder, ya eso deja de ser político, ¿sí? El ejemplo para Hannah Arendt democrático de los acuerdos era la polis griega como sentido democrático. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos
que eran iguales, tenían voz y voto en las asambleas. En cambio, decía Hannah Arendt, para en la familia, que uno dice, bueno, es el núcleo o el centro del sentido democrático, para Hannah Arendt, ahí el sentido es privado, ¿sí? Ahí la política es lo público, o lo político es lo público, porque es la relación entre iguales, iguales libertades, y el sentido y lo privado, ejemplificado como el entorno familiar, ahí no hay relaciones de tipo político porque no hay igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una familia hay cuestiones de poder o cuestiones jerárquicas, ¿sí? Es fuerte, digo, Cookie, es fuerte leer esto, ¿no? En Arendt, cuando dice que justamente la familia es el espacio donde está constituida desde la dominación, ¿no? Del Claro, padre hacia el hijo, bueno, dice en este caso, unos cuantos años antes, dice, del esposo hacia la esposa, claro. en cuanto a dominación y diferencia de, justamente diferencias de poder, ¿no? Es el Claro, centro, la familia es el centro donde está constituida desde el poder, y ahí exactamente, no hay lugar para iguales. claro. Que no quiere decir que no sea algo democrático, que el otro no tenga posibilidad de voz, pero está marcado, está en un marco de autoridad y de restricciones, porque bueno, hay cierta responsabilidad de los padres de familia en sostener ciertos límites, por más que al otro le des voz, bueno, tenés que marcar un poco ahí los límites y las restricciones. Ese espacio compartido entre seres iguales y plenos de libertad, que ejemplificaba Hannah Arendt con la polis, es el ejemplo de pluralidad, dice, ¿no? ¿Pluralidad en qué sentido? En que hay igualdad, que todos tienen voz, todos tienen posibilidad de ser escuchados y ser atendidos, pero a su vez es un lugar de distintos, ¿sí? Todos son iguales en cuanto a derechos y a su vez son distintos en cuanto a opiniones, en cuanto a perspectivas y sentidos. Y dice, esa pluralidad, ¿no es cierto? Es lo que llama Haran la conditio per quam, es decir, no la condición, no la, Sine qua la non. condición sine qua non, sino la condición por la cual se da que toda vida es política, por este sentido de pluralidad, ¿no? De igualdad y a su vez de diferencias, que permite el que la acción política se dé entre iguales, da la posibilidad del acuerdo, ¿sí? ¿Y dónde se genera violencia? A partir de ahí, en que uno quiere imponer su punto de vista por sobre las opiniones de los demás. Ahí es donde Claro, ejerce la violencia. la diferencia, lo violento, la agresión, surge no en lo plural, no en que se expresen diferentes puntos de vista, sino la violencia o la agresión estaría dada por imponer mi punto de vista por sobre el otro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, el sentido del nosotros y lo político del juego tiene que quedarse en este equilibrio entre el conflicto y el acuerdo, ¿no? Y en esta práctica, en este ejercicio, ¿no? Donde aprendo a concertar y acordar y participando de esa misma práctica, es decir, jugando, pero ¿cómo? Con un maestro que me enseñe también a acordar, que me enseñe a encontrar, a concertar, a acordar, a encontrar este equilibrio entre el conflicto y el acuerdo. No que me tape, como dice hoy Ceci, el conflicto, ni que lo solucione el profe, ya los equipos los armo yo porque no se ponen de acuerdo. No, no. Enseñar a acordar y a concertar para eso. ¿Sí que vas a decir, Un Ceci? poquito que está preguntando Mili, pero bueno, lo vamos a ver después, pero bueno, Cuca algo está anticipando. Mili pregunta cómo podría ser esa enseñanza del saber del acuerdo. Bueno, acá te estamos dando algunas pautas, pero si no, al final del Power lo vamos a ir explicitando. Exactamente. Dice Foucault que se construye la experiencia del yo
porque bueno, en estas prácticas se ponen en disputa la interpretación de la situación, las acciones, los significados, el reconocimiento entre los jugadores, los proyectos, la duración, el inicio y la finalización, las aceptaciones, los rechazos, todo lo que se pone en juego ahí en una situación de acuerdos y desacuerdos en la práctica de juego, ¿no? Decimos nosotros, los conflictos no dañan el funcionamiento ni del juego, ni de la práctica, ni de las personas o los grupos, sino que permiten la posibilidad de enseñar y de apropiarse de nuevas ideas, ¿sí? De debatir, de acordar, de concertar con otros Ahí hay, la interpretación de los sentidos. ¿Sí? Ahí, Mili, habría una primera pauta, ¿no? Frente a un conflicto, el conflicto no se lo elimina, sino se lo visibiliza, se le da entidad. Vos generás un espacio donde justamente le das apertura. Ahí hay una primera pauta, Mili. Exactamente, ni tampoco, porque ahora hay también toda esa movida a raíz del maestro como facilitador de aprendizajes o como mediador. No es una cuestión de mediar, sino es una cuestión de enseñar a resolver conflictos. ¿Sí? Hay una posición epistemológica mucho más firme ahí. ¿Sí? Tengo que enseñar a resolver los conflictos. Esto, como decía Ceci, no anda y resolvelo solo. Ni hay, bueno, a ver, vos que decís, no soy un mediador, soy un maestro que estoy enseñando el saber del acuerdo, a acordar. Por eso y hay un poquito, dice, sí, dale, Ceci. En esta frase, que ahí no sé si lo ven, que está el pollo, ahí en su colonia, enseñando, bueno, ahí en realidad están haciendo un juego o una ola o un movimiento así en consonancia grupal, ¿no? Pero lo que damos cuenta acá en el conflicto es que somos los representantes, como los que mediamos, los que intervenimos en relación al juego, somos los representantes del conflicto, radicalizamos el conflicto. Radicalizar implica ir a la raíz, sacar de cuajo, ir al núcleo del conflicto, al punto cero de ese conflicto. Lo visibilizamos, ya que el mismo implica en su enseñanza subjetivar algo, es decir, que en el mismo conflicto, en esto, ir al fondo, a la raíz del problema, nos va a permitir, al visibilizarlo, encontrar y encontrarnos en ese conflicto que estamos ayudando a resolver, ¿no? Claro, y esto que la enseñanza subjetiva algo es justamente lo que decía Austin de hacer cosas con palabras, ¿no? Y como dice Pavía, a este aspecto del acuerdo, del juego, no se llega a falto de saberes. Esos saberes hay que ponerlos ahí en juego y hay que ejercitarlos y ejercerlos para resolver los conflictos del juego, ¿no? Bien, ahí así ya vamos llegando a lo que planteaba Mili hoy. ¿Se acuerdan que veníamos trabajando todos los saberes en cuanto a tomar el juego como saber enseñar, que comporta como primera condición el distanciamiento, ¿sí? O esa relación de separación, de desapego de la realidad, y a partir de esta separación se establece la escena lúdica o la escena de juego y los tres saberes que se despliegan en ella. Habíamos hablado... Lo van a terminar aprendiendo, Cuca. Sí, no lo vamos a rematar hasta la clase que viene. Lo repetimos todas las clases. Sí, bueno, pero para que vayan siguiendo el hilo. La ficción o el fingimiento compartido, el problema y el acuerdo, ¿sí? Estábamos en el acuerdo. Entonces, el acuerdo, ¿qué es lo que ese distanciamiento, como escena lúdica, como desapego, nos permite? ¿Sí? Nos permite la aparición o la constitución de ese nosotros, que se va a desplegar a partir de estos dos elementos del conflicto que plantea la diferencia y el acuerdo que permite hablar y actuar entre iguales. El reconocimiento del otro, la igualdad, ¿sí? La posibilidad de acordar, ¿no? Ese aspecto político es un proyecto común que no es enteramente igual para todos los jugadores. Esto hace que haya una tensión entre la estructura del juego,
las reglas, los materiales, el espacio, ¿sí? Lo estructural, que lo hace predecible, coherente, continuo, lo hace comprensible para todos, ¿no? Con aquellas ideas de los jugadores, de lo que creen que es aceptable, divertido, aburrido, justo, injusto, ¿tá? Las posiciones subjetivas, ¿sí? O particulares de cada uno, esa igualdad y singularidad que hablaba Hannah Arendt en la pluralidad, ¿no? En ese proyecto común, los jugadores comprometen algo y al mismo tiempo resignan algo. Bueno, me comprometo a tales cual, pero a su vez no estoy del todo de acuerdo con esto, pero bueno, lo negociamos y así quedó. Las estructuras de juego son seguidas, segmentadas, cambiadas, ignoradas, exigidas, inventadas, de acuerdo a lo que se ponga ahí en disputa en el aspecto político del juego. ¿No? Digo, seguramente si ahora abrimos el diálogo, aunque hoy me parece que los alumnos no están muy, muy dialogueros, pero si abrimos el diálogo, cada uno, si recuerda sus juegos, podrán ubicar y visibilizar esas maneras de interpretar las reglas que, por ejemplo, hacían, que hay muchas reglas que como que pertenecen a la esfera del potrero, ¿no? Esto de, bueno, si hay alguien que está caído en el piso, el juego se interrumpe. No se puede seguir jugando hasta que no veamos qué ha sucedido. Nadie patea arriba de alguien que está en el piso, ¿no? Y si alguien lo hiciera, se pondría de manifiesto, no podés seguir jugando, ves que hay alguien que está caído. Bueno, y esto no es una regla explícita, sin embargo, son ciertas interpretaciones, creencias que funcionan como marcos referenciales de las reglas, ¿no? Y esto es lo que hay que poner, visibilizar, situar, permitir que suceda para que justamente haya acuerdos y que también expresa las diferentes trayectorias, las diferentes historias, las diferentes maneras de pensar y de concebir el mundo. Bueno, y esto es escuela democrática en esta instancia, lo que se vivencia en la resolución de los conflictos y del juego, ¿no? Por eso es tan interesante verlo desde ahí. Bien, y como preguntaba Mili, ¿no? ¿Cuáles serían Sí. esos dispositivos, ¿no? O esas acciones que podemos, esas intervenciones que podemos hacer para trabajar sobre el saber del acuerdo, ¿no? Enfrentar una interpretación ajena acerca de esa situación de juego que se planteó en ese momento, ¿no? Cómo enriquecer un juego, cómo plantear instancias de diálogo para volver a acordar desavenencias o distintas interpretaciones de una situación de juego, cómo enseñar a escuchar al otro, a tomar, a hacer tomar la voz al otro, y a escucharlo y a debatir a partir de ahí. Como decíamos hoy, la violencia se desata cuando uno quiere imponer su punto de vista por encima de los demás como si fuera el único, ¿no? Entonces, ahí es un ejercicio, una práctica de intervención, ¿no? A partir de, bueno, cómo establezco ese debate, cómo enseño a escuchar al otro, cómo enseño de alguna manera a defender sus posiciones, la posición de cada uno, ¿no? Y en cuanto a los principios del acuerdo, ¿qué es por lo que habría que bregar, ¿no? Porque el juego perdure, porque nadie quede eliminado, como señalaba Ceci hoy, y que, por supuesto, que el juego se siga sosteniendo en esa comunión del nosotros, ¿no? En esa posibilidad de seguir siendo nosotros, ¿no? Y acá les tiramos como algunas puntas, ¿no? De posibles propuestas de intervención en el dispositivo del conflicto, ¿no? Pedir la opinión de los jugadores y escuchar atentamente, es decir, no decir, bueno, a ver, ¿quién tiene alguna opinión? Bueno, sí, no importa, listo, ya está, le abrió, bueno, nadie habla y seguimos rapidito, ¿no? Apoyar la participación. Las preguntas que se hacen mucho en el marco de lo escolar, las preguntas retóricas. Pregunto, pero no me interesa en realidad lo que vos tengas para decirme. Claro. Apoyar la participación ante la situación de juego, ¿sí? Como que dar
y otorgar la palabra, insistir, estar atentos, observar. Si la propuesta nos parece irracional o incoherente, hay que sostener la tranquilidad del interés para que pueda seguir confiando en su participación, aunque nos parezca un delirio lo que está diciendo, bueno, no importa. Cara de póker. A eso, claro, para no coartar la posibilidad, ¿no? Pues, ayudar a evaluar la propuesta para develar qué tan viable puede ser, cómo, qué y cuánto se tendría que hacer, cuáles podrían ser esos obstáculos, ¿sí? Analizarla y debatirla en conjunto, ¿no? Si insistes en que es una buena idea y uno cree que no, dejar que lo pruebe, que lo intente, en tanto no corra peligro ni él, ni la integridad ni los derechos de todos, ¿no? Hacerle conocer las reglas sociales y las posibles consecuencias que tienen algunos actos, ¿no? Y acá hay algunos ejemplos en cuanto a las posibilidades de la intervención, de cómo se construye o se constituye su objetividad ahí, ¿no? En lo que se pone en juego, en esto del acto de palabra, ¿no? Y cómo se hacen cosas con palabras, ¿no? No es lo mismo decir, no me gusta tu conducta cuando agredís a un compañero, que decirle, vos no me gustás, ¿sí? No subjetivar o particularizar, sino ponerlo en el sentido, esa corrección o esa consigna, ponerla en el juego, no en la persona, ¿sí? No es lo mismo decir, no quiero que te dirijas más de esa manera, Pablo, es que decir, si te escucho otra mala palabra, te vas a dirección, ¿no? Ponerla en contexto de acuerdo. Qué lástima, me hubiera gustado que pudiera jugar con todos, no es lo mismo que decir, muy bien, por ser tan caprichoso es mejor que no juegues, ¿sí? Porque no le estamos enseñando nada, estamos centralizando en una acción particular, ¿sí? En una respuesta particular y no en la situación o la estructura de juego, ¿no? Lo necesitamos para la participación y no en el otro sentido. Uca, queda un minutito, volvemos a entrar por si tienen preguntas, ¿sí? Bueno. 15 minutitos más. Entonces, una cosita, Q, sí. Sí, aunque ya se corta. Todo esto que que hemos dado cuenta y escrito en un papel, en realidad demanda mucha energía, mucho esfuerzo, es agotador colaborar y incidir y dar cuenta de esto, ¿no? Es un arduo trabajo, no se lo imaginen como es una cuestión idílica que uno propone y todo fluye en forma relajada. Esto implica muchas veces gritos, tensiones, implica mucho esfuerzo por parte del docente, esfuerzo hasta físico, ¿no? Sostener, dar la palabra, también controlar las propias emociones frente a lo que sucede, porque muchas veces las respuestas que uno tiene frente a muchos decires de los alumnos genera impotencia, uno debe templar sus emociones frente a esto, porque hay cosas que te sacan la cabeza, ¿no? También. No es todo tan idílico, tal cual lo presentamos aquí, en forma tan relajada. Esto es realmente un arduo trabajo.